la pregunta por nosotros es si nuestras vidas son espejos del Señor Jesús vivo. Porque todavía Jesús está enseñando. Todavía Jesús está haciendo milagros. Jesús está cambiando el mundo y está haciéndolo por medio de su Espíritu en su iglesia. El libro de Hechos es un libro interesante porque tiene un principio pero no tiene un fin, de verdad. Pasa conmigo a Hechos 28, el último capítulo de Hechos. Y es interesante porque cuando leemos la historia de Hechos, tenemos mucha expectación de una confrontación entre Pablo y César. Y él está de viaje a Roma. Pero la historia de Hechos termina con Pablo encarcelado en Roma, esperando hablar con César y no sabe cuál es el fin. Dice el versículo 30 de Hechos 28. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Él estaba en la cárcel, pero la palabra salió sin estorbo. Y la historia termina así. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿Qué ocurrió, Lucas? Pues la realidad es que todavía la historia de Hechos está siendo escrita por la iglesia de Cristo. Todavía esta palabra está expandiendo sin estorbo hasta los confines de la tierra, hasta todas las naciones, hasta nuestros vecinos, hasta nuestros familiares, hasta nuestros compañeros de trabajo. Somos parte de esta historia. Y no lo estamos haciendo en nuestro propio poder. Es Jesús en los cielos trabajando por medio de nosotros. Y cuando leemos este libro de Hechos, no debe causarnos de pensar, si solamente vivía en esos tiempos, cuando el Espíritu estaba obrando tan poderosamente, debe causarnos de orar. Que el Espíritu obra en la misma manera en nuestras vidas, salvando almas y santificando su iglesia. Es el mismo Cristo vivo hoy en los cielos. Este es el primer punto. Introducción. Lo que Jesús sigue haciendo y enseñando hoy en día. Con esto, segunda sección, la gran comisión, versículos 2 a 11. La obra que tenemos que hacer en el poder del Espíritu. Versículo 2. Jesús comenzó a hacer y a enseñar en Lucas hasta el día en que Él fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús resucitó de la tumba el tercer día. ¿Y qué hizo los próximos 40 días? Él lo pasó en la mejor escuela teológica que uno podía imaginar. Jesucristo con sus discípulos enseñándoles sobre el reino de Dios, explicando a ellos cómo todo el Antiguo Testamento fue una sombra de la realidad que ha venido con su muerte y resurrección, explicando cómo Él es el Salvador del mundo, cómo Él tenía un plan para expandir el reino de Dios sobre toda la tierra. Si pudiera vivir 40 días en la historia del mundo, este sería los 40 días. Estar a los pies de Jesús, aprendiendo de Él. Y este también es lo que tenemos en Hechos. Y en el Nuevo Testamento. Es la enseñanza de Jesús por medio de sus apóstoles. El fruto de estos 40 días estudiando recibiendo la enseñanza de Jesús. Y especialmente Él le dio una promesa del Espíritu Santo. Él explicó cómo Isaías, como Ezequiel, como Joel ha prometido que en el día del nuevo pacto Dios iba a enviar a todos los que creen en Él el Espíritu Santo. Serían bautizados en el Espíritu Santo con poder. Y Él le dio instrucción en versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder
Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibiendo esos 40 días de enseñanza, su pregunta en versículo 6 fue, queremos saber el fin. Queremos saber, cuando todo está establecido y Israel es regresado a su gloria del pasado, todo eso ellos querían entender el futuro. Y Jesús dice, no pertenece a ustedes saber los tiempos y las épocas que son de mi Padre. Es para ustedes cumplir la obra que tengo para ustedes. Y esta obra fue en versículo 8, de esperar hasta que reciben poder de lo alto, el don del Espíritu Santo, para ir y testificar a todas las naciones. 3 cosas que quiero ver en este versículo 8, porque es clave, es la esquema de todo el libro de Hechos. Si entendemos vamos a entender mucho mejor cuando leemos Hechos. Primeramente, vemos el poder del Espíritu. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. No sé cuál es la primera palabra que venga a nuestras mentes cuando escuchamos el nombre el Espíritu Santo. Pero una de las primeras palabras debe ser poder. El Espíritu de Dios es el Espíritu de poder. Hemos estudiado Génesis 1:2. Segundo versículo de la Biblia, vemos el Espíritu Santo en poder poniendo todo que fue caótico en orden. Y cuando el Espíritu entra en nuestras vidas, entra en nuestras almas, Él pone las cosas en orden. Él es un espíritu de poder. ¿Quién fue la razón por el poder de Sansón? Él es el poder de nosotros como cristianos para vivir la vida cristiana. Hay muchas personas que quieren primeramente tener una vida santa, digna y después creer en Cristo. No funciona así. Aparte del Espíritu somos totalmente débiles, pero cuando arrepentimos del pecado y creemos en Cristo, recibimos el Espíritu de poder para vivir una vida nueva, para vivir en el poder de Dios. Y tenemos un nuevo motor, muchísimo mejor que nuestra propia voluntad. Tenemos el Espíritu. Y este Espíritu es el Espíritu especialmente para testificar. Dice versículo 8 otra vez, el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos. Primeramente, está hablando a los discípulos, los que vieron con sus ojos, escucharon con sus orejas la voz, la vida de Jesucristo resucitado. Y fue por ellos ir y predicar este mensaje, que Jesús está vivo y su palabra es la verdad. Pero también somos testigos de esta realidad. No testificando de la obra de Dios en nosotros. Nuestra prioridad no es nuestro testimonio, aunque este es bueno, testificar de cómo Dios ha tenido misericordia por nosotros. Pero lo que testificamos no es nuestra experiencia, es la realidad que Jesús es Dios y murió por nosotros. Y resucitó el tercer día y Él está ascendido y un día Él vendrá y todos que invocan su nombre serán salvos. Este es de lo que somos testigos de Jesús en su mensaje de salvación. Y finalmente, ¿a quién? Él dice, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. No sé si tienen allí en sus boletines el papelito que tiene una mapa, que comienza en el capital de Israel, que es Jerusalén. Y parece como una explosión de Jerusalén a la región alrededor, que es Judea y Samaria. Y finalmente hasta los confines de la tierra, a Roma y Asia Menor y toda esta región, leemos en Hechos cómo el Evangelio expande, la proclamación de Jesús expande en esta región. Es interesante que la palabra poder en griego es la palabra de que viene la palabra por dinamita. Es una explosión poderosa de la palabra de Dios. Y en Hechos 1-7, leemos cómo la predicación del Evangelio comienza en Jerusalén, en el capital, en el centro, a donde vivían muchos judíos. Pero con la muerte de Esteban por su fe en Cristo, la iglesia por persecución tenía que irse a la región alrededor, en Judea y Samaria. Interesantemente, estas eran unas personas mezcladas, una raza que ha sido, de la perspectiva de los judíos,
corruptos por la influencia de Asiria. Y por esa razón tenía una religión que ellos odiaron. Leemos en los evangelios cómo los judíos odiaron a los samaritanos. Pero leemos cómo en capítulos 8 a 12, cómo el evangelio expande y va a los samaritanos. Y finalmente, en versículo 13 y adelante, leemos del ministerio de Jesús en Pablo, el apóstol a los gentiles, y cómo él por sus viajes misioneros trae el evangelio hasta los confines de la tierra. Y todavía estamos en esos tiempos. Estamos gentiles por nuestra raza, por nuestra descendencia, y el evangelio ha llegado a nosotros. Y tenemos esa responsabilidad también en el poder del Espíritu, ir y testificar de las buenas noticias de Jesús. Parte de esas buenas noticias encontramos en versículos 9 a 11. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió, le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Este es un momento en la vida de Jesús que a veces menospreciamos su significancia. Debemos enfocarnos en su muerte y en su resurrección por nosotros, pero este no fue el fin de su ministerio. Parte de su ministerio fue, después de sus 40 días, enseñando a sus discípulos, ascender, como él dijo que iba a hacer, con las nubes, y sentarse a la diestra de Dios. Considera eso, que ahora en los cielos hay Dios, sí, y Dios hombre, un ser humano, quien también es Dios, sentado en el trono sobre el universo. Este es apropiado, como hemos leído en Génesis 1. Somos hechos en su imagen para reinar sobre la tierra, para gobernarlo y para cuidarlo. Y ahora, sentado en lo altísimo, es un hombre, un nuevo Adán, quien es Dios, es Jesucristo. Y allí Él está intercediendo por nosotros, como un sacerdote. Él está orando siempre por nosotros. Tal vez en este año 2020 hemos sentido solos. Hemos sentido que nadie está mirando a nosotros, cuidando a nosotros. Pero Jesús está en su trono. Él es sumo sacerdote, orando siempre por nosotros, intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falle. Él nos ama, está cuidando por nosotros. Y también Él es rey. Él es rey con toda autoridad en los cielos y la tierra. Él es rey gobernando cada plaga, cada pérdida de trabajo, cada pérdida de vida. Jesús está soberano y en control. Él está poniendo reyes y presidentes en sus oficios y quitándolos. Él es rey y Él será rey hasta el fin. Y Él dice en versículos 10 a 11, Él no dice, pero por medio de los ángeles. Los mismos, pues los ángeles que proclamaron su nacimiento, recordamos esto en la Navidad, como proclamaron gloria a Dios en las alturas, como proclamó buenas noticias de gran gozo, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, quien es Jesús, el Cristo, Jesús, el Rey. Y aquí los ángeles anuncian, este Jesús está en los cielos, Él está en su trono, su obra es consumado y Él está entronado en toda gloria, reinando y intercediendo hasta que Él venga por nosotros. Y Él va a venir en la misma manera que Él salió, visiblemente para todos a ver y saber, Jesús el Rey ha venido para reinar en la tierra, establecer su reino perfectamente. Y oramos, como dice Jesús en el Padre Nuestro, que venga tu reino. Oramos por eso, por la venida de Jesús. Y hasta este día debemos estar trabajando, ministrando en el poder del Espíritu Santo, llamando a todos a arrepentimiento, porque no sabemos cuándo regresará nuestro Maestro, cuándo el dueño de esta tierra va a regresar
y tomar cuenta de todas nuestras acciones. Queremos ser activos entonces. Queremos ser siervos útiles esperando el regreso de nuestro Señor. No queremos estar en pecado. Piensa por un momento, ¿cómo estás viviendo? Si Jesús regresó en ese momento, ¿estarías listo? ¿Cómo están las cosas en tu hogar? ¿Cómo están las cosas en tu trabajo? ¿Cómo están las cosas en cómo estás dedicando tu tiempo? ¿Estás listo para presentar a Cristo? No nuestros actos para merecer su amor, pero por gracia decir, oh Jesús, con lo que me has dado, he sido fiel. Y Él dirá, bien hecho, siervo útil, entra en el gozo de tu Señor. Estamos listos por ese día. Yo sé, por mi propia cuenta, quiero cambiar, quiero ser más como Jesús, quiero ser más dedicado, quiero ser más diligente, más útil. Y tenemos un nuevo año por la gracia de Cristo. No sabemos si tenemos todo el año, no sabemos si tenemos todo el día, no sabemos, pero queremos ser útiles, fieles con lo que tenemos ese día, hasta que Él regresa. Finalmente, la fundación firme. Y aquí tenemos Judas Iscariote con un nuevo apóstol para tomar su lugar. Y el punto por nosotros es que podemos confiar en la palabra de los apóstoles. Versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Jacobo. Recuerdan que habían dos Judas, Judas de Jacobo y Judas Iscariote. Y Judas Iscariote fue el 12, quien traicionó a Jesús. Y dice, versículo 14, todos esos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, con María la madre de Jesús, con los hermanos de él. Algo que vamos a notar cuando estudiamos este libro de Hechos es que cada vez antes del gran movimiento del Espíritu en poder, la iglesia de Cristo está en oración, están de rodillas pidiendo que Dios obra. Dios es soberano. Dios va a hacer todo lo que Él quiera y va a hacerlo en sus tiempos. Y también Él se mueve cuando su iglesia ora. Queremos ser una iglesia en nuestras rodillas, pidiendo que el Espíritu mueve hoy como Él movió en el libro de Hechos. Es el mismo Espíritu, es el mismo Jesús y Él escucha nuestras oraciones. Ellos estaban en el aposento alto orando cuando... Tenemos Pedro, versículo 15. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí y dijo, siempre Pedro estaba hablando en Lucas, a veces no hablando cosas muy sabias, pero aquí él está correcto en lo que él va a decir, que es necesitan, según las Escrituras, elegir otro para tomar el lugar de Judas. Versículo 16. Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, y aquí recuerda que cuando tiene las letras todas mayúsculas es una citación del Antiguo Testamento. Entonces, dos citaciones aquí. La primera es de Salmo 69, versículo 25. El segundo es Salmo 109, versículo 8. Dice, Pedro está interpretando y aplicando estos salmos. Y él dice, pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome
su cargo. Con esos versículos, Pedro está haciendo algo muy importante. Él está tomando el Antiguo Testamento, versículos escritos, inspirados por el Espíritu Santo, escritos por David hace 1000 años antes de ese día. Y Pedro está diciendo, esta traición de Judas no fue un accidente. No fue una sorpresa a Dios o Jesús. No fue como, ¿qué está haciendo Judas aquí para besarme y entregarme? No, fue parte de su plan. Él lo proclamó desde antemano que uno de ellos fue un Satanás, un diablo. Era un hijo de Satanás. Era un hijo de perdición. Fue parte del plan de Dios. Y fue revelado por medio de David hace 1000 años en los Salmos. Y que también después de la traición de ese hombre, su muerte, su perdición, alguien más tenía que tomar su lugar. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, Dios soberano ha planificado todo lo que ha ocurrido y Él tiene un plan para poner otro en su lugar. Pero ¿cómo iban a decidir quién debe ser ese otro apóstol? Preguntar a Jesús, pedir a Jesús, porque Él es vivo. Él ha apuntado los 11 y Él tiene su 12 también. Versículo 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. En esos versículos vemos las cualificaciones para ser un apóstol. Vemos que tenía que ser un hombre que fue un testigo de la vida de Jesús, de todo lo que Él comenzó a hacer y enseñar. Un testigo después de su bautismo, de sus milagros, de sus enseñanzas y especialmente de su muerte y de su resurrección hasta su ascensión. ¿Por qué es importante? Porque nuestra fe no es una fe en un Dios desconectado de este mundo real y físico. No es una filosofía que creemos. Los 12 apóstoles no eran filósofos, eran testigos. Eran hombres que han visto con sus ojos Dios en carne, que han escuchado con sus orejas la voz de Dios. ¿Quién es Jesús? Han visto con sus ojos su muerte por nuestro pecado y su resurrección. Y nota que dice específicamente que serían, versículo 22, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Testifican de toda la vida de Jesús, especialmente de su resurrección. Porque como vamos a ver, la resurrección de Jesús es la prueba de todo lo que Él hizo, todo lo que Él enseñó fue la verdad. Que Él es Dios que murió por nosotros. Fue su gran vindicación. Y ellos han visto con sus ojos. Ninguno de nosotros hemos visto estas cosas con nuestros ojos. Lo podemos ver con los ojos de fe. Pero ellos son testigos físicos de estos eventos en la vida de Jesús. Y el punto es que nuestra fundación como iglesia es firme, porque tenemos una firme fundación en las enseñanzas de esos apóstoles que han visto con sus ojos la realidad de esos eventos. Versículo 23. Presentaron a 2, José llamado Barsabas, al que también llamaban Justo, y a Matías. Habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de esos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con las 11 apóstoles. La primera cosa que notamos es que ellos oraron. Oraron al Señor vivo, oraron a Jesús, y Jesús escogió el último discípulo. Entonces no fue su decisión, no fue una contesta de popularidad, no fue un voto o una democracia. Vivimos bajo el reino de Cristo y Él escogió
podemos confiar en el testimonio de Matías como en los otros 11, porque Jesús lo escogió por su oficio. La segunda cosa que tal vez a nosotros parece un poco raro es que ellos echaron suertes. Y la pregunta es que ¿debemos echar suertes para hacer nuestras decisiones hoy en día? Y la respuesta es no. Aunque Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, pero el Señor viene toda decisión. Este nos enseña que Dios es soberano sobre todo. Siempre es chistoso para mí. Cuando jugamos, se llama Bunko, un juego de tirando suertes. Y como a veces uno dice, pues soy excelente en este juego. Pues de nuestra perspectiva, todo suerte. No hay habilidad de hacerlo. Es algo, el Señor controla cuál número que va a hacer. Y el Señor estaba controlando eso, pero no es la manera de hacer decisiones de hoy en día. Sabemos eso porque cuando leemos el resto de Hechos, cuando tienen que, por ejemplo, en Hechos 6, apuntar diáconos o una forma de diácono, ellos no echaron suertes. Ellos lo hicieron por oración y el Espíritu guiando quién nombrar como esos diáconos. Y lo mismo por ancianos luego. Entonces, nuestras decisiones hoy en día son guiadas por la palabra de Dios. Y su decisión fue, claro, guiado por los salmos, por la palabra de Dios y por el Espíritu. Para este punto en Hechos 1, todavía el Espíritu no fue dado. Vamos a encontrarle en capítulo 2, en el día de Pentecostés. Pero el punto de todo eso es que tenemos una fundación firme de nuestra fe con esos 12 apóstoles y su enseñanza. Dos versículos rápidamente para terminar. Primero es Efesios 2, 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Dice la palabra de Dios. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí Pablo compara a los 12 discípulos como la fundación de la casa de Dios, que somos el pueblo de Dios. Y Cristo Jesús, claro, es la piedra angular. También Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21, en versículo 14, leemos. Voy a comenzar en versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Esa es la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, la nueva creación descendiendo a la tierra. Y dice versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Nota el número, 12 puertas. Las puertas, 12 ángeles. En ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Recuerdan cómo Jacobo, Israel, tenía 12 hijos. Esos eran los padres de los 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oeste. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí en la nueva ciudad, descendiendo los 12 elementos de la fundación, son la enseñanza de los 12 apóstoles que tenemos contenido en este Nuevo Testamento, en nuestras Biblias. Y podemos confiar en eso, que Dios ha apuntado a esos 12 hombres para enseñar a la iglesia de las enseñanzas de Jesús. El punto para nosotros de aplicación es eso. Es nuestra vida fundada en esta palabra. Es nuestra vida fundada en esta palabra, en la palabra de Jesús, fielmente compartido a nosotros, enseñado a nosotros por medio de la Biblia. Y si decimos sí, pues soy un creyente en Cristo, creo que la Biblia es inspirada por Dios, es útil, estamos viviendo así. O hay áreas en nuestra vida en que estamos diciendo, pues yo sé mejor que lo que enseña la Biblia. O la cultura dice, la cultura ha avanzado más que lo que dice la Biblia. La Biblia es firme. La Biblia es correcto, es la palabra de Cristo y es fiel
El testimonio es fiel. Es la palabra del Jesús vivo en los cielos. Y Él está hablando a nosotros por medio de esa palabra. Lo creemos y vivimos por esa palabra. Entonces, lo que hemos visto en la introducción, escrito por Lucas a Teófilo y a nosotros, es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Todavía Él está haciendo. Él vive, Él está reinando, Él es sacerdote intercediendo por nosotros y por su Espíritu. Él quiere obrar en nosotros poderosamente para salvar almas, cambiar nuestras vidas para ser mejores testigos de Jesús hasta los confines de la tierra. Oramos, hermanos. Gracias, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu muerte y resurrección. Gracias por tu ascensión para reinar, para interceder por nosotros y un día para venir por nosotros. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que todavía no confía en ti como Salvador, te pido, oh Señor, que creen en ti, en tu muerte por ellos, en tu resurrección por ellos, en tu ascensión para interceder por ellos y un día para venir, para retomar toda esta tierra y reinar aquí perfectamente, sin la presencia de pecado. Oh Señor, te pido que hoy sería el día de verte con ojos de fe, confiar solamente en ti para la salvación. Y pido, oh Señor, por nosotros, que como los primeros discípulos, queremos ser un grupo de oración, un grupo lleno de tu Espíritu, un grupo con el poder del Espíritu para ir y hacer testigos para tu gloria. Oramos todo eso, Señor, para tu gloria, Jesús. Amén.